Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a cambiar nuestro techo de una claraboya. El que tenemos está bastante viejo y le da un toque feo, y bueno, necesita ya un cambio. Primero de todo tomaremos la medida para tener una orientación a la hora de comprar una nueva, para no quedarnos cortos. Después, de entre muchos modelos diferentes, elegiremos el que más nos guste. Yo me he decantado por este, ya que me parece agradable y vistoso. Aparte que con este modelo, en mi caso parece que los astros se han alineado con los planetas porque cuadra exactamente con las medidas y ni tengo que añadir ni cortar. Empezaremos a quitar el techo de onduline viejo. Lo que haremos será quitar estos tornillos. Lo más común es tener una tuerca y de esta manera los iremos desenroscando todos, con la ayuda de una llave inglesa o alicates. Si tienes este tipo de techos, es recomendable utilizar guantes y tener una camiseta de manga larga. Esto es debido a que estas planchas de onduline están hechas con fibras y con el tiempo se cuartean, haciendo que un polvito se te clave en la piel y picará un buen rato. Una vez quitados todos los tornillos, retiraremos con cuidado el techo de onduline viejo. Intentaremos no romperlo ni que reciba muchos golpes, ya que como os he comentado, las fibras son diminutas y se clavan en nuestra piel sin darnos cuenta. Así que intentar ir con cuidado en este proceso y a ser posible usar mascarilla y gafas protectoras. Después cogeremos el nuevo techo que hayamos seleccionado y comprado y lo presentaremos, colocándolo en su sitio para medir las zonas que tengamos que cortar para que entre bien. En nuestro caso tenemos la instalación de aire acondicionado que sale por esta zona y también tenemos una columna de hierro que nos sujeta la vela de verano. Así que tendremos que hacerle un hueco para que pasen los tubos y el hierro. Esto lo haremos colocando el techo nuevo en su sitio y a modo provisional. Empezaremos a marcar con un lápiz o rotulador. Una vez tengamos las zonas marcadas, colocaremos el techo en un sitio donde podamos trabajar bien y empezaremos a cortar por las zonas marcadas. Para cortar utilizaremos una hoja de sierra o radial si tenemos, e iremos con cuidado e iremos cortando. Una vez lo tengamos cortado, tendremos que colocarlo bien en su sitio y tendremos que marcar en donde irá sujeto, para poder colocar los soportes. En nuestro caso, tenemos unos que están sueltos, pero a la vez tenemos otros que están soldados y no hay manera de quitarlos a no ser que empecemos a cortarlos. Tendremos que marcarlos bien para que cuadre todo. Así que empezaremos con los que están soldados, que son los fijos, y costará más. Así que pondremos bien el techo, la claraboya y empezaremos a marcarlos. Los otros soportes que sí se pueden mover, lo que haremos será presentarlo en el sitio y una vez presentado marcaremos con un lápiz o rotulador, para que podamos marcar el agujero y poder colocar el soporte. Es recomendable colocar bien los soportes y colocar un mínimo de 3, ya que cuando hace bastante aire esto hace una fuerza bastante fuerte y podría arrancarlo. Y que es recomendable poner uno en cada punta y otro por el centro. Y dependiendo de lo ancho que tengamos en nuestro techo de claraboya, poner 4 o 5 soportes por cada línea. Cuando tengamos los soportes marcados empezaremos a hacer los agujeros. Estos los haremos con una broca del 7 o de 8 de diámetro. Una vez tengamos los agujeros, colocaremos bien el techo en su sitio y empezaremos a collar las tuercas a los soportes. Una vez que tengamos los soportes y con la tuerca collada, lo que podremos hacer también es cortar la varilla que sobresale para que quede muy poco espacio. También venden unos tapones para colocarlos justo encima y que quede más curioso. Y ya tendríamos nuestro techo de la claraboya cambiado. Es recomendable que tenga una pendiente, para que el agua no se estanque si llueve. Si no tenemos los soportes que aguantan el techo con una inclinación, podremos colocar por debajo unas piezas o cuñas para que haga un poco de pendiente y así el agua se vaya. Y esto es todo, espero que te sirva de ayuda. Un saludo y hasta la próxima.